Hola, buenas tardes a todos. Me voy a estar moviendo, espero no marearlos, espero no estar brincando de un lado a otro. Y pues, antes que nada, muchas gracias por su asistencia, gracias al INAES por la invitación. Creo que es un tema, cuando Oliva y un servidor nos pusimos a estudiar el tema, a revisar cómo lo íbamos a presentar, pues es un tema sumamente importante, interesante y que debería estar en todo momento en las actividades que desempeñamos dentro de nuestras cooperativas. Entonces, para iniciar, voy a estar pidiéndole al jovenazo que nos ayude a hacer la transición de las diapositivas. Y primero me gustaría que levantaran la mano quién ha escuchado hablar de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 3 personas. Ok, entonces vamos a aprender todos del tema. Es un tema bien interesante que, como vamos a ver, ya tiene mucho tiempo que se viene trabajando. Sin embargo, pues ha estado tal vez en las esferas políticas o en las esferas de los gobiernos de los países que conforman esta alianza, y la intención es precisamente que todos podamos adoptar estos objetivos como parte de nuestras actividades desde el enfoque que tienen nuestras instituciones y a quién atienden nuestras instituciones. Entonces, damos la primera slide. Ya. Entonces vamos a ver estos 5 temas de alguna forma. Antecedentes de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, vamos a hablar de la Agenda 2030 y los ODS, como generalmente se les conoce. Vamos a revisar cuáles son los avances en el cumplimiento, porque a pesar de que tal vez no conocemos estos objetivos, ya hay un avance o ya hay camino recorrido en este sentido por los países que lo han firmado. Vamos a ver cuál es la relación de la economía social y solidaria y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y vamos a entrar de lleno al punto 5, que creo que es muy importante y no es porque sea el último. Es corto, en realidad es donde vamos a abarcar la mayoría del tiempo ahí con Olig, 45 minutos sumamente interesantes con cifras y con esta perspectiva de género, que es muy importante que equilibremos estas condiciones entre las mujeres y los hombres. ¿Saben? La siguiente, por favor. Entonces, bueno, aquí vemos 3 fotografías. ¿Y qué les parece? ¿No? O sea, lo que vemos que es México, ¿cómo lo ven? Es Chiapas, es nuestro medio ambiente. ¿Cómo es? Precioso, ¿no? Vasto, lleno de agua, de naturaleza. Es bonito, ¿no? Súper bonito. Bueno, siguiente slide, por favor. Así es. Ahora, el contraste, ¿no? ¿Cómo es nuestro planeta? ¿Cómo estamos el día de hoy? Nuestras comunidades, contaminados, con inseguridad, con temor, lleno de basura, desechables. Lo que comentaba Luis hace rato, un teléfono nos dura 2-3 meses. Separados por la tecnología, o muy unidos por la tecnología, depende desde qué perspectiva lo queramos ver, ¿no? Pero, bueno, hay muchas asegúnes. La siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo es nuestro mundo el día de hoy? Algunas cifras para que nos podamos ubicar en esta situación o en este reto que tenemos las instituciones o el sector de la economía social, el sector de ahorro y crédito popular como integrante de la economía social y solidaria. Bueno, más de 1.200 millones de personas viven con menos de 30 pesos al día. Bueno, ni siquiera me imagino la cantidad de personas. O sea, es un mundo, es otro planeta, ¿no? Pero que convive todos los días con nosotros y que vive con 30 pesos al día, solamente con 30 pesos al día. Exactamente, es sobrevivir o es una supervivencia, un estado de supervivencia. 821 millones de personas sufren desnutrición, no tienen la suficiente alimentación, comen una vez al día o el tipo de alimentación que tienen no es el suficiente para pues mantener una vida saludable. 1 de cada 4 niños padece retraso de crecimiento. La escasez del agua afecta a más del 40% de la población.
¿no? Entonces somos sumamente afortunados cuando abrimos la llave y sale agua inmediatamente, y agua limpia, potable, la generalidad de las veces, ¿no? A diferencia de personas que tienen que trasladarse grandes distancias para traer un balde o una cubeta de agua. Sigue habiendo una diferencia salarial prácticamente en todos los estados o en todos los países por tema de género. O sea, el hecho de ser mujer implica ya una diferenciación menor en el ingreso. Pueden ser los mismos puestos, pueden ser los mismos rangos, pero el hecho de ser mujer ya implica que haya un salario menor, cosa que no tiene ningún sentido, porque debería ser en base a capacidades, no a género. Y pues lo que ya también sabemos, ¿no? El rico se hace más rico conforme pasa el tiempo y el pobre se hace más pobre conforme pasan. Entonces las condiciones para mejorar o sacarlo de ese círculo vicioso de pobreza pues no están dadas en la totalidad, y es ahí donde tenemos que entrar de lleno. La siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo debería ser nuestro mundo? Pues igualitario, en igualdad de circunstancias entre hombres y mujeres y entre las personas, sin importar su condición. Sostenible, y aquí me gustaría que me ayudaran a definir qué es sostenible. Es una palabra que a lo mejor utilizamos comúnmente y que vamos a utilizar mucho en las siguientes diapositivas, y entonces me gustaría que para ustedes, ¿qué es sostenible? ¿Cuál sería el concepto de sostenibilidad? Estabilidad, mantenernos. Ajá. ¿Alguien más? Un equilibrio, ¿ok? Que no emplee más recursos. Bueno, ahí sí, vamos a llegar a ese punto y qué bueno que lo mencionas. Equidad. Autosuficientes también. Rentable, sí, sí también, pero, perdón, por allá atrás. Ahí vamos muy al punto, ahí creo que le andamos dando al clavo. El tema de sostenibilidad, perdón. Sí, hay una responsabilidad intrínseca, y a lo que nos referimos, o a lo que me gustaría que nos refiriéramos cuando hablábamos de sostenibilidad, es decir que las acciones que hacemos el día de hoy se mantengan, pero que no afecten el futuro, ¿sí? O sea que si hoy nos acabamos el bosque, pues primero ya no vamos a tener bosque para producir madera o otros insumos, pero aparte si no lo volvemos a sembrar, lo que va a pasar es que al rato ya no va a haber bosque donde vamos a poder obtener estos insumos. Entonces lo que vamos a buscar es que haya un equilibrio en todos los sentidos, y ahorita vamos a hablar de estas tres esferas bajo los cuales se enfocan la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La siguiente, armonía con el medio ambiente, que es algo que ya mencionaron, y algo muy importante, que los derechos humanos sean puestos en práctica, no nada más de dientes para afuera o en letra muerta. Sí, es uno de los objetivos que se enmarcan en los objetivos, son 17, adelantándome un poco, y uno de ellos tiene que hablar con el medio ambiente y el reuso de los... primero el equilibrio entre lo que producimos y lo que consumimos, y que esos desechos pues sean reutilizables. ¿Saben? La siguiente, por favor. Entonces, la siguiente, vamos a hablar de los antecedentes. En el año 2000, en la Cumbre del Milenio de Naciones Unidas, se establecen los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Y esto es la firma o el compromiso de 189 naciones que se comprometen a mejorar la calidad o buscar la calidad de vida sostenible de las personas en un medio ambiente también adecuado. Lo que se visualiza es que a este paso, en el año 2000, y creo que el día de hoy, a este paso, si nos mantenemos así, lo que va a pasar es que no vamos a llegar muy lejos, nos vamos a acabar el mundo, y la calidad y las diferencias que existen en el día de hoy entre las personas, llámese pobreza, llámese desnutrición, desigualdad, pues van a crecer de tal manera que vamos a vivir en un caos colectivo. Entonces, lo que busca combatir es la pobreza, el hambre, la desigualdad, la falta de educación, la degradación del ambiente y la discriminación contra la mujer, ¿no? En todo momento vamos a estar
incidiendo y hablando de igualdad de circunstancias y la igualdad de género. Y también se establecieron compromisos en materia de derechos humanos, buen gobierno y democracia. La siguiente, por favor. Bueno, entonces era una alianza, o se creó esta alianza de 189 países donde dicen, bueno, necesitamos que cada quien tome el compromiso de cómo está su país, su estado, y ponga acciones en concreto para que mejore, ¿sí? No se vale de estar diciendo cuáles son mis problemas, pero simplemente pasa y pasa el tiempo. También, por otra parte, que estos países ya desarrollados apoyen a aquellos emergentes en mejorar sus condiciones a través de organizaciones, tanto privadas como públicas, y obviamente los estados y gobiernos. La siguiente, por favor. Entonces se establecen en ese momento, en el año 2000, se establecen 8 objetivos de desarrollo del milenio. Y estos objetivos son erradicar la pobreza extrema y el hambre, lograr la enseñanza primaria universal, promover la igualdad entre géneros y la autonomía de la mujer, reducir la mortalidad infantil, mejorar la salud materna, combatir el VIH-Sida, malaria y otras enfermedades, garantizar la sostenibilidad del medio ambiente y fomentar una alianza global para el desarrollo. Entonces, en ese momento se establecen esos 8 objetivos, estas 189 naciones se comprometen a hacer esfuerzos por cumplir 51 indicadores o 51 metas y que van desde educación a nivel primario, que se cumplieran ciclos completos a nivel primaria, por ejemplo, hablando del tema de educación, de disminuir las personas que viven en un nivel de pobreza, hablando de estos 30 pesos con los que viven un buen número de habitantes del mundo, etcétera. Y así con cada uno. La siguiente, por favor. Entonces, México se comprometió, es uno de estos 189 países que se compromete a dar seguimiento y a implementar acciones para cumplir estos indicadores. Y la buena noticia al corte de 2015 es que México, de los 8 objetivos, cumple 6. Y pues bueno, yo cuando vi esto dije, pues está buenísimo, ¿no? Pero pues tiene sus asegúnes, ¿no? Sus coyunturas, sus detallitos, por decirlo así. ¿Por qué? Porque en estricto sentido, en cuanto al avance de México en el cumplimiento de estos objetivos de desarrollo para el milenio, pues se especifica que erradicamos la pobreza extrema y el hambre en México. Yo les preguntaría si en sus comunidades, en las zonas donde damos servicio, pues esto ya no existe. Pues claro que no. Lo que pasa es que hay diferentes indicadores y pues se pueden interpretar que hemos avanzado. Y sí, seguramente hemos avanzado de cómo estábamos en 1989, porque desde ahí se toma la lectura, a cómo estamos el día de hoy, y seguramente hemos avanzado, pero todavía hay una brecha muy importante. Entonces, bueno, de estos 8 se cumplen 6, es lo que reporta ONU México, y tenemos avances en los diferentes indicadores, es decir, de 51 se cumplieron 34, si no me equivoco. En estos detalles o en estas mediciones. La siguiente, por favor. Entonces, bueno, si hacemos una evaluación muy crítica a estos objetivos de desarrollo para el milenio y en específico para México, pues podemos decir que las brechas siguen existiendo y que las acciones que se han llevado a cabo parecerían que son una sinergia de lo que se venía haciendo, es decir, nos alzamos la mano, sí cumplimos y solamente nos montamos en el barco, pero las acciones son las mismas que veníamos haciendo, no hay grandes cambios deliberados en cumplir con estos objetivos. Entonces sigue habiendo brechas importantes hasta el corte del 2015, insuficiencia y o definición inapropiada de estos indicadores, como les decía, pues, pueden ser muy ambiguos, entonces se puede lograr estos objetivos de manera implícita, y falta de existencia o disponibilidad de datos, ¿no? Cuando se quiso ya reportar datos o información, pues veíamos que no estaba pues desagregada por sexo o no había una información congruente entre los diferentes estados o países. Pero, pues bueno, los aciertos que sí se puede visualizar es que primero pues se desarrollan y se ponen
en el papel estos objetivos. Ya ese es un gran avance. Se crea este momentum, esta situación, este momento en el tiempo donde un grupo de países muy importantes dice, bueno, pues sí, o sea, ya nos dimos cuenta que estamos en una situación complicada y que a este paso no vamos a llegar a ningún lado. Entonces vamos a hacer algo en conjunto y vamos a crear esta alianza entre todos. Se mejora la alineación entre las diferentes iniciativas públicas y privadas y pues se pone este fin al cuestionamiento político en relación al desarrollo, es decir, todos le vamos a entrar al desarrollo sostenible de nuestros estados, de nuestro planeta y de la sociedad que lo habita. La siguiente, por favor. Entonces, bueno, aquí nada más vemos una línea del tiempo muy sencilla, los objetivos de desarrollo para el milenio después de esta cumbre tiene una vigencia de 15 años, del año 2000 al 2015, que es esto que he hablado hasta el momento. Y a partir del 2012 se establece un grupo de trabajo que busca desarrollar estos nuevos objetivos o esta nueva meta de otros 15 años adicionales. Entonces, en el 2015 se establecen o surge en septiembre del 2015, la siguiente por favor, en septiembre del 2015 surge la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La siguiente, que es aprobada en Naciones Unidas en septiembre del 2015, son 193 estados los que ahora se suman, estados hablando de países que conforman o integran a la ONU. La visión, como les decía, es para 15 años, tenemos, bueno, ya nos comimos 4, casi, o 3 y medio, y tenemos hasta el 2030 para cumplir estos objetivos o para hacer acciones en el cumplimiento de ello. Son 17 objetivos, es decir, de 8 transitamos a 17, se incrementan, se especifican en función de sus esferas o sus enfoques. Son 169 metas y 231 indicadores medibles. Entonces son 3 dimensiones bajo las cuales se enfoca la Agenda 2030, que son el desarrollo sostenible de la economía, de la sociedad y del medio ambiente, donde participan los 3 de una manera agradable, por decirlo así. Y se establece una agenda transformadora, es decir, están los indicadores, están las metas, están los objetivos, pero hay una evolución constante en cómo llegar a esos objetivos o a esas metas. Entonces, bueno, aquí un pequeño, nada más para mencionarlo, la igualdad y dignidad de las personas están en el centro y llama a cambiar nuestro estilo de desarrollo respetando el medio ambiente. Entonces, aquí es la sociedad, la economía y el medio ambiente transitan y conviven de una manera sostenible. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son las características de la Agenda 2030? Son 4, es integral e indivisible, es decir, sí se busca acabar con el hambre, pero también busca un desarrollo del medio ambiente, una sostenibilidad del medio ambiente, pero también busca el desarrollo de las capacidades económicas de las personas y las ciudades y los asentamientos y la industria, etcétera. Entonces es transversal, es para todas las poblaciones, para todos los países, para todo tipo de personas. Es universal, tiene metas y medios, es decir, es totalmente medible y se le puede dar seguimiento. Y tiene un enfoque muy importante en igualdad de género y el empoderamiento de mujeres, que aquí Oli les va a hablar muy a detalle de ese tema y que es sumamente importante. Entonces el tema, ahorita vamos a ver, hay un objetivo específico que se llama, que tiene que ver con género, pero el tema de género como tal es transversal en los 17 objetivos. Y tiene 5 esferas de importancia. Estas 5 esferas de importancia es las personas, y hablamos de poner fin a la pobreza y el hambre, la prosperidad de las personas, las empresas, pero conviviendo con el medio ambiente, paz, promover paz, justicia y sociedades inclusivas, alianza entre las personas y los países, y pues el planeta, proteger a nuestro, donde vivimos, el planeta Tierra. ¿Perdón? Exactamente, para tener una casa donde podamos estar a gusto y que todos podamos estar en las mismas condiciones, que haya las mismas condiciones en las que nos podamos desarrollar como personas.
La siguiente, por favor. Bueno, aquí a lo mejor los que están hasta allá atrás no alcanzan a ver, aunque está una pantalla por allá, pero aquí están los 17 objetivos de desarrollo sostenible, que desde el 2015 fueron ya puestos en marcha, y que para cada uno de ellos pues hay estas metas e indicadores. Entonces los voy a mencionar para aquellos que no lo alcancen a ver, y que me gustaría que pues a final de cuentas por lo menos escuchemos cuál es el enunciado para el cual está hecho cada uno de ellos. Entonces, el 1 es fin a la pobreza. 2, hambre cero, y esto implica desarrollar sostenibilidad en el tema agro. Salud y bienestar, que todas las personas tengan acceso y tienen derecho a un servicio de salubridad y puedan vivir en un correcto entorno. Educación de calidad integral para todas las personas. Igualdad de género, que aquí no voy a meter en este momento mucho, lo va a hablar Oli a detalle. Agua limpia y saneamiento, que haya acceso al agua limpia a todas las personas, pero también se habla de que si ya esta agua la estamos utilizando, pues también tenemos la responsabilidad de sanearla o limpiarla. Energía asequible y no contaminante, nuevas tecnologías o tecnologías verdes. Y por ahí en nuestro sector pues habrá que poner hincapié en esto de las microfinanzas verdes, ¿no?, que tanto estamos haciendo como entidad de ahorro y crédito popular. Trabajo decente y crecimiento económico, también ese es uno de los objetivos que mayor impacto tenemos como integrantes del sector de la economía social. Industria, innovación e infraestructura, es decir, poner todas las condiciones y apoyar a este sector económico para que resista cualquier tipo de problema o crisis y que haya innovación al respecto en estas industrias. Reducción de las desigualdades entre los países y entre las personas que los habitan. Ciudades y comunidades sostenibles, que todos los asentamientos de población que existen sean es decir, que se pueda vivir agradablemente, ¿no? Tenemos asentamientos muy alejados, otros totalmente poblados y donde no hay servicios o donde es muy complicado tener acceso a los servicios básicos. Producción y consumo responsables, que aquí es lo que mencionabas, el equilibrio entre lo que se produce y lo que consumimos. Realmente a veces, bueno, no es a veces, hay mucho más producción en algunos casos de lo que realmente necesitamos, y hay un desperdicio súper importante de cosas, de alimentos, etcétera, etcétera. Y cuando los desperdicios se convierten en basura, pues al rato ya no sabemos cómo deshacernos de ellos o darle un reuso. 13, acción por el clima, pues trabajar y poner acción en el tema de calentamiento global y el cambio climático. 14, vida submarina, es aprovechar de manera sostenible nuestros mares, nuestros océanos y lo que ahí habita. Vida de ecosistema terrestre, pues esto se refiere a nuestros bosques, a la fauna y la flora y fauna que existe en nuestro planeta y que debemos de cuidar de manera sostenible. Sí, me voy a presentar yo para que sea más rápido y entonces ahorramos otros 2 minutitos, ¿no? Bueno, miren, yo estoy colaborando actualmente como consultora con la Fundación Alemana de Servicios, precisamente para incorporar el tema de igualdad de género en las finanzas, ¿no? Y en las finanzas dirigidas, este es un proyecto que se llevó a cabo en el PADMIR, en el último PADMIR, que tiene que ver con migrantes, para incorporar precisamente género en las finanzas y en la economía social, orientado pues en este sector de la economía social que son las sociedades cooperativas. Hicimos un proyecto muy interesante del cual voy a hablar al final, pero yo quisiera empezar esta charla o esta parte de la charla pues tratando de visualizar en primer lugar cuántas mujeres y cuántos hombres sabemos aquí, porque pues cuando hablamos de igualdad de género, pues lo primero que tenemos que hacer es visibilizar la presencia de las mujeres. Entonces, así rapidito les pido que se pongan de pie a las mujeres para saber más o menos cuántas estamos aquí presentes.
Como el 60% tal vez, ¿verdad? Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias por eso. Para representar el Consejo de Administración, Ajá. la vigilancia, luego los señores dicen, sí, que sea ella, porque pues no va a percibir ningún sueldo. Algo de eso vamos a comentar ahorita. Yo me voy a enfocar a trabajar el tema del empoderamiento financiero con perspectiva de género, empezando pues por preguntar, si quieren poner la siguiente diapositiva, ¿por qué tenemos que hablar de igualdad o por qué tendríamos que hablar de género en una reunión que junta a personas que están trabajando hace muchos años en el sector social de la economía? Y el sector social de la economía tiene entre sus valores unos que tienen que ver con la igualdad, ¿sí o no? Sí, ¿verdad? Con la igualdad y con la participación. Y eso hace que automáticamente las mujeres y los hombres sean iguales adentro de sus organizaciones. ¿Sí hay igualdad? Hace rato decían unas personas que sí y otras que no. ¿Quiénes dicen que no? Pues yo fui uno de los que comenté Sí. cuestiones formativas, de región, de costumbres. En algunas regiones sigue todavía esa gran discriminación o diferencia. Yo, en lo particular, no estoy de acuerdo, pero así se da. Sí, sí, así es. Lo comenté por la parte de, a veces es difícil accesar a pues algún tipo de crédito o por la parte de comprobación de que pues de dinero y demás, pues les cuesta trabajo. Lo comentaba creo que también la señora, ¿no? Sí, miren, aun cuando las organizaciones que trabajan en el sector de la economía tienen como uno de sus valores más importantes el valor de la igualdad y la participación en igualdad de condiciones en el trabajo y en los recursos, pues todavía vemos que aunque la igualdad está establecida en las leyes, porque la Constitución dice que las mujeres y los hombres son iguales ante la ley, ¿verdad? Incluso en el año 2011 se hicieron reformas a la Constitución importantísimos para cambiar el concepto de garantías individuales que nos enseñaron a los más viejitos, ¿no? Para decir que todas las personas en este país tienen iguales derechos. Se cambió el concepto de garantías por el concepto de derechos, ¿no? Y resulta de que a pesar de que hay igualdad formal, todavía no hay igualdad de hecho, se llama igualdad sustantiva, todavía no hay igualdad sustantiva, tenemos que avanzar en ese tema y por eso es que los objetivos de desarrollo sostenible están incluyendo el tema como el objetivo 5, el tema del empoderamiento económico de las mujeres. Entonces, aunque la economía social pone en el centro a las personas, a la atención de las necesidades de las personas por encima de la rentabilidad, los procedimientos democráticos para el funcionamiento, el trabajo y el bienestar colectivo, todavía hay un camino que avanzar. Tenemos eso como una gran base, como un gran potencial, porque así como comentaba Toño hace rato, los valores de la economía solidaria que ustedes tienen en sus organizaciones y en sus cooperativas son prácticamente los mismos que están al centro de los objetivos de desarrollo sostenible. Todavía necesitamos avanzar para desatar toda esa fuerza. Entonces, aunque la igualdad es de hecho, las mujeres y los hombres estamos ocupando un lugar diferente y hay un potencial porque las mujeres somos más del 50% de la población. Y estamos preguntándonos hace rato, entre las preguntas interesantes que se hacían es, bueno, ¿cómo le podríamos hacer en cada cooperativa para empujar el que hubiese mayor crecimiento de la región, mayor crecimiento de las cooperativas? Pues tenemos un potencial que está amarrado, está atado. Ese 50% de la población femenina
podría estar participando y podría estar generando riqueza. Ya lo hacemos, ahorita lo vamos a ver, porque quienes están trabajando más en el espacio doméstico también está generando de alguna manera una contribución a la riqueza del país, pero es una riqueza que no, es una contribución que no se reconoce. Entonces, sabemos que las mujeres representan más del 50% de la población. Sabemos que las mujeres están participando activamente y generando trabajo al interior de las cooperativas, pero no es visible esa participación. Se ha hablado mucho en las conferencias previas de cuántas cooperativas hay en el país, de cuántas cooperativas están formando parte del sector de ahorro y crédito, pero cuando uno quiere empezar a ver datos y cifras de dónde están las mujeres, quiénes son, de qué edades, si pertenecen si viven en el campo o en la ciudad, a qué tipo de actividades se dedican, cuántas horas le están dedicando al trabajo, resulta que la participación económica y social de las mujeres es invisible. ¿Quiénes sí lo sabemos? Pues lo sabemos las mujeres y las sabemos las organizaciones que tienen un poco más de sensibilidad, quienes nos podemos dar cuenta de que todavía tenemos desigualdades y brechas. Tú decías hace un momento, hay discriminación, hay una serie de problemas por los cuales todavía tenemos que seguir trabajando, pero hay una gran invisibilidad. Entonces, lo que hace la Agenda 2030 es invitarnos a ponernos unos lentes, se llaman lentes de género, así se les dice, para empezar a ver la realidad desde esas formas diferentes en que las mujeres y los hombres estamos participando en todos los espacios de la sociedad. Y esa es la razón por la cual están considerados dentro de los objetivos de desarrollo sostenible el objetivo 5, que es el objetivo de empoderamiento de las mujeres y las niñas. Y luego ahorita vamos a platicar de qué se trata el empoderamiento. Si quieren poner la siguiente, vamos a hablar de inclusión financiera e igualdad de género, desde los lentes del empoderamiento. Vamos a hablar de cómo puede contribuir la economía social y solidaria al empoderamiento de igualdad de género, y al finalizar esta exposición vamos a presentar la experiencia que tenemos desde el panel Migrantes, en donde trabajamos con algunas de las organizaciones que están aquí, en un proyecto muy interesante en el cual empezamos a incorporar el tema de la igualdad de género en un primer nivel que le llamamos pues, un nivel de sensibilización, que es un proyecto que fue desarrollado de manera conjunta en alianza entre el gobierno, la Fundación Alemana Servicios y las organizaciones que participaron. La siguiente, por favor. Fíjense, el empoderamiento de la mujer tiene consecuencias importantísimas tanto para las mujeres como para el desarrollo de las regiones y para el desarrollo de los países. Reducir la brecha de género, hablamos de brecha de género cuando nos queremos referir a las diferencias que existen entre la participación de las mujeres y de los hombres en los beneficios y en el trabajo que genera la sociedad. Esas son las brechas. Entonces, sabemos que reducir, los organismos como la OCDE nos dicen que si se redujera a la mitad la brecha de género en la participación de la fuerza laboral, es decir, de las mujeres que están saliendo a trabajar en trabajos formales, en trabajos decentes, el producto per cápita por persona en México iría creciendo en 0.2 puntos porcentuales por año en 40 años. Si hacemos la cuenta, esto significa para el año 2040, eso significa que a la vuelta de 10 años más tendríamos un crecimiento impresionante de la riqueza del país. A eso me estaba yo refiriendo cuando digo que hay un potencial que está amarrado, que no ha sido desatado para poder aportar al desarrollo de las regiones y del país. Y que las organizaciones del sector social de la economía, con sus principios, son una herramienta, son un instrumento fundamental para avanzar en la igualdad.
porque ya lo están haciendo, ustedes ya están trabajando desde hace 40 y 50 años en el desarrollo de sus localidades, ¿no? A partir de los objetivos que tienen, pero como se señalaba en la conferencia de Luis Proaño hace rato, habría todavía grandes posibilidades de generar proyectos, de generar emprendimientos en donde las mujeres pudieran tener un papel más relevante en alianza con otras instituciones que están también en el territorio. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Esto ha sido reconocido no solamente a nivel nacional, por organismos como la OCDE, sino también por grandes lideresas de países avanzados en el mundo, y esto es lo que está en esta lámina. Por ejemplo, la primera ministra de Noruega, que participa activamente en el Fondo Monetario Internacional, en donde se ha comentado en múltiples ocasiones cómo la participación de las mujeres en la fuerza laboral, es decir, en el sector formal de la economía, podría ayudar a crecer 9% del Producto Interno Bruto en el Japón y 27% en la India. Michelle Bachelet, ella fue presidenta de Chile 2 veces, actualmente está trabajando en la ONU, en el área de comisionada de derechos humanos de la ONU. Ella lo que dice es que cuando las mujeres empiezan a trabajar, en el sector formal de la economía, hay un efecto multiplicador, porque se beneficia la economía en su conjunto, es decir, ellas empiezan a ganar recursos, pueden ahorrar más, como señalaba Toño hace rato, pueden invertir de otra manera, pueden generar cadenas de consumo a nivel local, ¿no? Esas cadenas van a generar fuentes de empleo, ¿no? Van a generar nuevas empresas, es decir, hay un efecto multiplicador cuando las mujeres salen a trabajar, y se ha medido, se ha calculado que cuando las mujeres en el sector agrícola participan de una manera más activa, la productividad sube. Cuando las mujeres participan al frente de las empresas, los rendimientos también se multiplican. Y eso tiene que ver con una serie de factores también culturales. Hace ratito se decía, las mujeres tenemos muy buena fama de ahorradoras, aunque tengamos poco dinero siempre nos las ingeniamos. Tiene que ver con una serie de factores culturales hasta ancestrales, ¿no? Porque nos han enseñado que tenemos que ser buenas administradoras y yo creo que sí lo han logrado, ¿no? ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Entonces, el objetivo de igualdad de género, de empoderar, como señalaba Toño hace rato, tiene como 2 componentes. Hay un objetivo específico de igualdad de género que marca una serie de subobjetivos que ahorita vamos a presentar, que señala que es importante que se atiendan las barreras estructurales que están limitando el que las mujeres salgan al mercado de trabajo. Que abordar esas barreras estructurales va a ayudar a revertir las desigualdades y la discriminación, y que esos 2 elementos van a permitir avanzar, progresar. Pero por el otro lado, no solamente tenemos un objetivo de igualdad de género dentro de los objetivos de desarrollo sostenible, sino que también se plantean esos objetivos de manera transversal, atraviesan la mayor parte del conjunto de los otros 16 objetivos. Por ejemplo, el objetivo 1 era erradicar la pobreza. ¿Quiénes creen ustedes que que forman la parte mayoritaria de la población en situación de pobreza en el país y en el mundo? Mujeres. Se habla de erradicar el hambre, objetivo 2. ¿Cómo afecta esa situación de pobreza a las mujeres y a los hombres? ¿A quiénes afecta fundamentalmente? A las mujeres. Es decir, los objetivos de desarrollo sostenible están atravesados por esta visión de género para distinguir dentro de cada problemática cómo esa situación y ese conjunto de necesidades afectan de manera diferente a las mujeres y a los hombres, para poder atender los factores que están afectando a las mujeres, pero no con una visión de ahora vamos a hacer un trabajo con las mujeres solamente, ¿no? Porque a veces se piensa que si vamos a hablar de género, que lo atiendan las señoras, porque es un tema de mujeres. Es un tema de mujeres y de hombres, porque juntos tenemos que empujar para cambiar las condiciones que están generando esas desigualdades.
Pasamos a la siguiente, por favor. Entonces, ¿cuáles son los subobjetivos de igualdad de género? Fíjense, hay objetivos, subobjetivos que son metas directas y otros que nos señalan acciones para cumplir esas metas. Estos objetivos los voy a leer rápidamente, por lo menos los encabezados, para que ustedes los tengan en mente. Poner fin a todas las formas de discriminación, que tiene que ver con lo que señalaba el compañero hace rato. Para eso, atender y modificar los marcos regulatorios. Ustedes decían, en el área de garantías, de requisitos que se necesitan dentro de las instituciones financieras. Pues no es que sea un propósito deliberado discriminar, pero resulta que cuando estableces cuáles van a ser los requisitos de acceso, pues hay unos que sí pueden y otras que no pueden. Entonces, modificar los marcos legales y regulatorios que van a evitar, que te van a permitir, van a evitar la discriminación y te van a permitir avanzar hacia la igualdad. Eliminar todas las formas de violencia. ¿Por qué? Porque como resultado de esos patrones culturales, resulta de que cuando la mujer quiere salir a trabajar, ¿qué le dicen? Aquí te me vas quedando, ¿no? Y a veces lo que ocurre es que si la mujer sale de todas maneras o tuvo la oportunidad de que le ofrezcan un mejor puesto de trabajo, etcétera, eso genera violencia. Entonces, eliminar todas las formas de violencia y salvaguardar los derechos de las mujeres es el subobjetivo 2, ¿no? Es decir, hacer conciencia de que este tema de acceso a los derechos es un tema de todas y de todos y que tanto mujeres como hombres necesitamos ejercerlos. Ahora, por suerte, cuando uno trabaja con población joven, con mujeres y hombres jóvenes, son más conscientes, ¿no? Pero todavía ocurre en determinados espacios que, yo he trabajado con adolescentes que están en las secundarias y en las preparatorias, ¿no? Y resulta de que todavía encuentras que los novios controlan los teléfonos celulares de las novias. Esa es una forma de violencia. Claro, lo permite la educación que tenemos, eliminar todas las formas de violencia. Eliminar las prácticas nocivas. Miren, a veces se piensa que en las poblaciones indígenas con las que ustedes trabajan, el matrimonio forzoso de una niña que fue embarazada, está bien. La idea era que los CIEFICs fueran mixtos, con participación del personal directivo, con participación del personal operativo y de socias clientas. ¿Por qué? Porque de esa manera podíamos incidir en la gobernanza, ¿no? Y generar acciones que realmente pudieran tener impacto. Entonces, 35 personas de 5 CIEFICs, mayoritariamente compuesto por mujeres, aunque habíamos dicho que queríamos paridad, pero aquí las mujeres se fueron convirtiendo como en la mayoría, porque no, el mismo número de personas que empezó no fue el mismo número de personas que terminó en cuanto a composición por sexo. Esos talleres, esas acciones, todas realizadas siempre con la aprobación de sus consejos y todos monitoreando su trabajo. ¿Qué otra cosa logramos? Nos dimos cuenta de que ese método sí funcionaba. Pues, ¿no? Un método validado, una serie de autodiagnósticos sobre las desigualdades de género que cada quien hizo y programas de trabajo llevados a cabo. Y lo muy interesante es que desde el primer taller, como yo decía, empezaron a desarrollar acciones a favor de la igualdad, combatiendo estereotipos de género, trabajando para el empoderamiento económico de las mujeres. Lo que fue interesantísimo es que desde el primer taller hubo cooperativas como Redeco que dijo, nosotros vamos a aprovechar que estamos haciendo la revisión del acta constitutiva porque va a quedar ahí la igualdad de género, ¿no? Y además de eso, trabajaron para que el acceso a los puestos de trabajo dejara de ser diferenciado, porque antes de eso, ya saben, las mujeres secretarias, ¿no? Y entonces dijeron, no, vamos a cambiar eso. Cualquier persona en relación a su capacidad puede ocupar cualquier puesto,
Y entonces fuimos haciendo ahí un trabajo conjunto para apoyarles, para acompañarles, que fue el trabajo que nos tocó en hacer esos cambios. La cooperativa Sur de Jalisco también hizo cambios en sus reglamentos, etcétera. Trabajaron en acciones de prevención de la violencia y empezaron a pensar cómo desarrollar medidas especiales de carácter temporal, que son las medidas como provisionales de apoyo para las mujeres, porque, por ejemplo, vimos que las socias clientas no podían venir a la capacitación, pues porque de repente ya el marido no las dejaba, porque tenían que quedarse a cuidar a los hijitos, etcétera. Entonces dijeron, tenemos que idear cómo apoyar para que las mujeres sí puedan participar en estas instancias. La siguiente, por favor. Entonces, alcanzamos a incidir en la gestión orientada a la igualdad, a través de esos 5 CIEFICs, empezar a trabajar sobre la gobernanza, acciones formativas, los talleres fueron permanentes, los que hicieron en las comunidades, desarrollo de redes en el territorio, materiales de educación financiera con enfoque de género, que fue incipiente, ahora empezamos a trabajar más en eso, y formación para que replicaran los talleres. La siguiente, por favor. Al final, pues hicimos una evaluación participativa también con las compañeras y los compañeros participantes de los comités estuvieran en todo el proceso, porque como yo les decía, sí lo que nos dimos cuenta es que empezamos unas personas y terminaron otras personas. Entonces, que había que hacer un proceso de capacitación continua, que sí era importante que los comités estuvieran conformados de manera mixta, que sí hubiera consejeros y gerentes o gerentas, pero que también necesitaban quien operara las acciones. ¿Por qué? Porque fue un esfuerzo que se desarrolló de manera paralela a todas las actividades que ustedes tienen como cooperativistas, que tienen las cooperativas, que no es poca cosa. Entonces, sí plantearon que había que considerar quién operara los acuerdos y los programas, y que era importante que también avanzáramos hacia otro momento ya no de sensibilización, sino de empezar a ver los productos financieros para que la asistencia técnica también ayudara a desarrollar productos pensados desde la perspectiva de género. Y que la información que se daba a través de los talleres de capacitación tenía que ser cuidadosa, es decir, buscar no generar conflictos y sí apoyar en el avance de la toma de conciencia, ¿verdad? Con la participación de mujeres y hombres, pero siempre de las autoridades. Ahí donde las autoridades estaban participando, las acciones se desarrollaban más rápido, como en el caso de Redeco, que venía 3 o 4 personas del consejo, ¿no? O sea, ya ahí, como estaban los consejeros, la máxima dirección, pues los acuerdos que se tomaban se llevaban a la práctica inmediatamente. Adelante con la siguiente, por favor. ¿Qué dijeron las personas que integran los comités al finalizar? O sea, ¿cuáles fueron sus conclusiones? Que a mí me parecen interesantísimas porque marca como el siguiente momento que los propios comités se proponen seguir adelante. Logramos concientizarnos. ¿En qué? Pues en la igualdad y la desigualdad. Cumplimos el trabajo y los desafíos y lo hicimos con éxito. Dimensionamos el problema, es decir, nos dimos cuenta que no era tan fácil, que sí había cosas que costaban trabajo, como las resistencias, como los estereotipos, ¿no? Crecimos y pudimos incluso crear o apoyar a la creación de otros comités y nos aliamos con otras áreas, como en el caso de Redeco, ¿no? Que empezaron a generar alianzas internas para apoyar entre los diferentes comités el trabajo que se pensaba desarrollar. Van a seguir trabajando, hay un sentido de responsabilidad y además sienten que su trabajo es semilla, ¿no? Para continuar y para crecer, para ampliar lo que se está haciendo. La siguiente, por favor. Entre las lecciones aprendidas y los retos, ¿me puedes pasar la siguiente? ¿A qué conclusiones llegamos y que queremos compartir con ustedes? Los organismos de la economía solidaria, sus valores y sus métodos sí son una base sólida para avanzar, es decir, confirmamos esa hipótesis con la que habíamos empezado.
Sí es posible romper paradigmas y avanzar hacia la igualdad. También eso se pudo. Hubo dificultades, pero sí se avanzó. Por ejemplo, Caja Sur de Jalisco empezó haciendo un torneo de fútbol femenil. Valle de Guadalupe, ¿no? ¿Qué dije? Valle de Guadalupe, perdón. Valle de Guadalupe. Empezó haciendo un torneo femenil de fútbol para romper los estereotipos de género. Entonces, ese torneo se hizo con alrededor de, ellos contaban 1000 participantes, alianza con otras instituciones, mensajes para combatir los estereotipos de género de una manera muy exitosa. A partir de la formación y el involucramiento de los comités, sí se puede avanzar para una gestión institucional favorable a la igualdad. Es decir, tener un órgano adentro de la cooperativa responsable de hacer las innovaciones y de avanzar hacia la inclusión con enfoque de género, que fue la propuesta que hizo la Fundación Alemana, resultó ser una propuesta exitosa, ¿no? Los organismos de la economía solidaria y los CIEFICS ofrecen la oportunidad de innovar en beneficio de las socias. Ese trabajo ayudó a posicionar a las cooperativas en su entorno como cooperativas que estaban trabajando a favor de la igualdad, y en algunos casos eso generó la llegada de mayor cantidad de gente que quería ser socia y socio de la cooperativa. Caja Minatitlán reportó, por ejemplo, eso. Los talleres y las actividades generaron aprendizajes, fortalecieron capacidades y también hicieron visibles los retos, porque no todo fue fácil, ¿verdad? Sí, estuvimos haciendo un monitoreo y una evaluación para irnos dando cuenta en dónde estaban las dificultades. Entonces, planear y diseñar las actividades adaptadas a cada contexto, seguir trabajando para romper estereotipos e inercias, fortalecer las alianzas, profundizar la capacitación y profundizar el conocimiento de la realidad en la que viven las socias y los socios, en conocer esas diferencias. Y bueno, para finalizar, la última, la conclusión es que sí, una gobernanza de género en los organismos de la economía solidaria puede favorecer la igualdad plena y el ejercicio de los derechos de las mujeres, y sí avanzar hacia los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Eso qué requiere? Desarrollar capacidades institucionales, contar con el compromiso de los altos niveles directivos y desarrollar acciones conjuntas en el territorio. Eso es lo que yo puedo, como parte de la Fundación, compartir con ustedes. Les agradezco, espero que haya sido interesante. La verdad es que para nosotros fue una experiencia sumamente enriquecedora, alentadora, instructora, nos enseñó muchas cosas, y pues eso es lo que yo quería compartirles.